Lorenzo enterró al amor de su vida. Pero esa no fue la última vez que la vio. La vio después, cuando ya no había latidos, cuando ya no había cuerpo, cuando la lógica decía que era imposible. Porque esa misma noche, mientras el dolor le desgarraba el alma, alguien susurró su nombre en la oscuridad. Y no era un recuerdo, no era un sueño. Era ella. Desde el otro lado, cumpliendo una promesa que hizo antes de partir. Dicen que la muerte lo separa todo, pero el Evangelio nos recuerda: el amor sobrevive a la muerte y continúa en la eternidad. ¿Qué harías si la persona que perdiste regresara para hablar contigo? Esta es la historia de Lorenzo y Sara. Un amor tan fuerte, que ni la muerte pudo silenciar. Se amaron como pocas almas lo hacen, pero fueron separados de la forma más cruel que el destino podría imponer. El silencio que siguió a esa verdad fue pesado, casi insoportable. Como si el tiempo mismo se negara a avanzar, como si el universo contuviera la respiración ante una historia que aún no había terminado de revelarse. Y cuando todo parecía perdido, lo imposible ocurrió. Porque hay algo que nadie puede explicar del todo, algo que va más allá de la lógica, de la razón, del entendimiento humano. Existen amores que ni la muerte consigue apagar. Esta es una de esas historias. No es solo un relato de pérdida. No es únicamente una despedida marcada por el dolor. Es un susurro que atraviesa el velo entre dos mundos. Es una promesa que se niega a romperse. Es la prueba silenciosa de que el alma nunca olvida. Lorenzo jamás imaginó que su vida cambiaría de esa manera. Siempre fue un hombre de certezas simples, de rutinas tranquilas, de sueños que cabían dentro de una vida común. No creía en lo extraordinario. No buscaba señales. No esperaba milagros. Hasta que la conoció a ella. Sara no llegó con ruido, ni con grandes coincidencias que llamaran la atención. Su presencia fue suave, casi imperceptible al principio, pero profundamente transformadora. Había algo en su mirada, en la forma en que hablaba, en la calma que transmitía, que desarmaba cualquier defensa. Era como si Lorenzo ya la conociera. Como si, en algún rincón olvidado de su alma, existiera el eco de un encuentro anterior. Y aunque no podía explicarlo, lo sentía. Desde el primer instante. Lo que nació entre ellos no fue un amor impulsivo ni superficial. Fue algo que creció en silencio, en los detalles pequeños, en las miradas largas, en las conversaciones que parecían no tener fin. Era un amor que no necesitaba probar nada, porque simplemente era. Natural. Profundo. Inexplicable. Como si dos caminos que estuvieron separados por mucho tiempo, finalmente se hubieran vuelto a encontrar. Pero hay historias que no siguen el curso que esperamos. Hay destinos que parecen escritos con tinta invisible y que solo revelan su verdadero significado cuando el dolor aparece. Al principio fueron pequeños cambios. Un cansancio extraño. Una pausa más larga al caminar. Un brillo distinto en los ojos de Sara, como si algo dentro de ella comenzara a apagarse lentamente. Lorenzo notó, pero eligió no ver. Porque aceptar lo que el corazón teme es una de las cosas más difíciles que existen. Sin embargo, la verdad siempre encuentra la forma de mostrarse. Y cuando lo hizo, no dejó espacio para dudas. El diagnóstico llegó como un golpe seco, sin aviso, sin compasión. Una enfermedad que no pedía permiso. Una condición que no daba tregua. Un tiempo que comenzaba a escurrirse entre los dedos. El mundo de Lorenzo se quebró en ese instante. Todo lo que era seguro dejó de serlo. Todo lo que parecía eterno mostró su fragilidad. Pero él no se rindió. No podía. Porque amar, para él, significaba quedarse. Significaba luchar incluso cuando no había esperanza. Significaba sostener, incluso cuando todo se estaba desmoronando. Y así lo hizo. Día tras día. Noche tras noche. Acompañándola en silencio. Escondiendo su miedo detrás de una sonrisa. Prometiendo, sin palabras, que no la dejaría sola. Pero había algo en Sara que él no lograba comprender. Ella no tenía miedo. O al menos, no como él. Había en su mirada una serenidad extraña. Una aceptación profunda, casi como si supiera algo que Lorenzo aún no podía ver. A veces, en medio del silencio, ella lo observaba con una ternura que dolía. Como si quisiera grabarlo en su memoria, más allá del tiempo.
como si ya estuviera despidiéndose, sin decirlo. Una noche, cuando todo estaba en calma, Sara tomó su mano con suavidad. Sus dedos estaban fríos, pero su voz, cálida. Y le dijo algo que Lorenzo jamás olvidaría. Si algún día tengo que irme, no pienses que es el final. Él negó con la cabeza. No quería escuchar. No podía aceptar una realidad donde ella no estuviera. Pero en el fondo, muy en el fondo, algo dentro de él se estremeció. Porque había una verdad en esas palabras que no podía ignorar. Una sensación, casi imperceptible, de que aquella historia no terminaría de la forma que él imaginaba. Y aún así, el tiempo siguió avanzando. Implacable, silencioso, inevitable, hasta acercarse, poco a poco, al momento que cambiaría todo. El momento en que el amor sería puesto a prueba de la forma más dolorosa. El momento en que la separación dejaría de ser un miedo para convertirse en realidad. Pero lo que Lorenzo aún no sabía, lo que nadie podría haber imaginado, es que esa no sería una despedida definitiva. Porque algunas promesas no se rompen con la muerte. Algunas conexiones no se desvanecen con el último suspiro. Y algunas almas, simplemente, nunca se separan. Lorenzo siempre fue un hombre simple. No de esos que llaman la atención al entrar en una habitación, ni de los que necesitan palabras para llenar los silencios. Él era distinto. Había en su forma de vivir una quietud casi invisible, pero profundamente auténtica. Trabajaba desde temprano, con las manos marcadas por el esfuerzo y el corazón acostumbrado a no pedir demasiado. No esperaba milagros. No soñaba con grandes cambios. Había aprendido, con los años, a encontrar paz en lo pequeño. Vivía en una ciudad tranquila, de esas donde el tiempo parece caminar más despacio. Las montañas rodeaban el lugar como si lo protegieran del ruido del mundo, y las mañanas llegaban siempre con una luz suave, casi tímida. Lorenzo tenía una rutina que no cambiaba. Despertaba antes del amanecer, preparaba su café en silencio y se sentaba frente a la ventana para ver cómo el sol comenzaba a iluminar los tejados. Ese momento, ese instante entre la noche y el día, era suyo. Ay, en ese silencio, pensaba, no en grandes ambiciones, sino en la vida misma, en lo que había sido, y en lo que aún podía ser. Porque, aunque no lo dijera, había algo dentro del que seguía esperando. Una sensación difícil de explicar, como si su historia todavía no estuviera completa. Como si faltara algo. O alguien. Y fue entonces, cuando ella apareció. No hubo señales en el cielo. No hubo coincidencias imposibles. No hubo nada que indicara que ese momento cambiaría todo. Fue una tarde común. El aire estaba tibio, las calles tranquilas, y Lorenzo caminaba sin prisa, como siempre. Fue en un lugar sencillo, casi olvidado por la rutina de la ciudad, donde sus ojos se cruzaron con los de ella. Sara. Y en ese instante, algo ocurrió. No fue un impacto inmediato, ni una emoción desbordante. Fue algo más profundo, más silencioso, más difícil de ignorar. Una sensación de reconocimiento. Como si ese encuentro no fuera el primero. Como si el tiempo, de alguna forma inexplicable, se hubiera doblado, solo para permitir que se encontraran de nuevo. Sara tenía una presencia suave. No necesitaba llamar la atención para ser notada. Había en su forma de mirar una calma que desarmaba, una profundidad que invitaba a quedarse. Su voz era tranquila, sus gestos delicados, pero lo que más marcó a Lorenzo fue algo que no podía describir. Era como si, al mirarla, algo dentro de él encontrara descanso. Como si, por primera vez en mucho tiempo, estuviera exactamente donde debía estar. Los días comenzaron a cambiar sin que él lo notara. Lo que antes era rutina, ahora tenía sentido. Lo que antes era silencio, ahora era compañía. Sus encuentros se volvieron frecuentes, pero nunca forzados. Todo fluía con naturalidad. Caminaban juntos, hablaban sin apuro, compartían historias que parecían simples, pero que, de alguna forma, los unían más con cada palabra. Había risas suaves. Había miradas largas. Había momentos donde no hacía falta decir nada. Y en esos silencios pasaba algo especial. Porque no eran silencios vacíos. Eran espacios llenos de presencia. De comprensión. De algo que iba más allá de lo que se puede explicar. Lorenzo comenzó a notar cambios en sí mismo. Sonreía más.
Pensaba diferente. Incluso el peso de los días difíciles parecía más liviano cuando estaba con ella. Y lo más extraño era que no sentía miedo. No había dudas. No había inseguridad. No había esa necesidad de entenderlo todo. Era como si su alma simplemente supiera. Como si no hiciera falta cuestionar lo que ya estaba escrito en un lugar más profundo. Sara, por su parte, también parecía sentirlo. A veces lo miraba de una forma especial, como si guardara un secreto. Como si supiera algo que aún no era momento de decir. Y eso despertaba en Lorenzo una curiosidad suave, pero constante. ¿De dónde venía esa conexión? ¿Por qué todo se sentía tan familiar? No era solo amor. Era algo más. Algo que no comenzaba en ese momento, sino que parecía continuar una historia que ya había sido vivida. Y aunque ninguno de los dos lo decía en voz alta, lo sentían. Había una fuerza invisible, guiando cada paso. El tiempo pasó. Y lo que empezó como encuentros ocasionales, se transformó en una presencia constante. Sara ya no era solo alguien importante en la vida de Lorenzo, era parte de su día, de sus pensamientos, de su paz. El amor creció, pero no de forma explosiva. Creció como crecen las raíces profundas. En silencio. Con firmeza. Con una certeza que no necesita ser confirmada. Era un amor diferente. No estaba lleno de promesas exageradas, sino de gestos reales. No se construía sobre palabras vacías, sino sobre presencia, cuidado, entrega. Era un amor que se sentía seguro. Un amor que parecía eterno. Y quizá eso fue lo que más sorprendió a Lorenzo. Porque por primera vez en su vida, no tenía miedo de perder. Como si, en el fondo, supiera que lo que tenía no podía desaparecer. Pero hay momentos en la vida donde incluso lo más puro es puesto a prueba. Momentos en los que el destino parece observar en silencio, esperando ver hasta dónde puede llegar un sentimiento. Y aunque todo parecía perfecto, comenzaron a surgir pequeñas señales. Casi imperceptibles al principio. Un leve cansancio en Sara. Un silencio diferente. Una mirada que, por momentos, se perdía en algún lugar distante. Lorenzo lo notó, pero no quiso darle importancia. Porque cuando algo es demasiado hermoso, el corazón teme que cualquier cambio sea el inicio de una pérdida. Y él no estaba listo para eso. No después de haber encontrado algo que parecía tan definitivo. Pero la vida no siempre sigue nuestros deseos. A veces, lo que más amamos es justamente lo que más nos transforma. Y aunque Lorenzo aún no lo sabía, todo estaba a punto de cambiar. Porque lo que parecía el comienzo de una historia perfecta, en realidad, era el inicio de una prueba mucho más profunda. Una prueba que pondría al amor frente a su mayor desafío. Una prueba que no solo hablaría de vida, sino también de lo que existe más allá de ella. Y es aquí donde esta historia empieza a tomar un rumbo inesperado. Porque lo que Lorenzo y Sara estaban viviendo no era casualidad. Nunca lo fue. Era un reencuentro. Un lazo que venía de antes. Un vínculo que no pertenecía solo a este tiempo. Y muy pronto, la vida les mostraría por qué. Pero antes de continuar, déjame preguntarte algo. ¿Alguna vez has sentido que conocías a alguien, sin haberlo visto antes? ¿Alguna vez miraste a una persona y sentiste que ya formaba parte de tu historia? Si eso ya te pasó, entonces quédate. Porque lo que viene ahora puede cambiar la forma en que ves el amor, la vida y todo lo que existe después de ella. Y si esta historia ya está tocando tu corazón, suscríbete al canal y acompáñanos hasta el final. Porque lo que Lorenzo está a punto de vivir no solo va a desafiar su fe, sino también todo lo que creemos sobre la muerte. Pero no todos los amores recorren caminos suaves. Algunos son elegidos para atravesar la tormenta. Y sin que Lorenzo lo notara en un principio, la vida comenzó a cambiar de forma silenciosa, casi imperceptible, como esas grietas que aparecen en una pared firme, tan pequeñas al inicio que uno decide ignorarlas. Sara empezó a sentirlo primero. No fue algo brusco. No hubo un momento exacto en el que todo se rompiera. Fue lento, casi invisible. Un cansancio que aparecía sin motivo, incluso después de días tranquilos. Una sensación de debilidad que no correspondía con su energía habitual. A veces, en medio de una conversación, se quedaba en silencio por unos segundos más de lo normal, como si su cuerpo le pidiera una pausa que su alma no entendía. Lorenzo lo notaba,
pero sonreía. Y ella también. Porque hay verdades que, cuando empiezan a insinuarse, el corazón prefiere negar. Es solo cansancio, decía ella con suavidad. Claro, necesitas descansar, respondía él, queriendo creerlo. Pero el cuerpo no miente. Con el paso de los días, aquello que parecía pasajero comenzó a repetirse con más frecuencia. Las pequeñas señales se transformaron en una presencia constante, incómoda, difícil de ignorar. Ya no eran solo momentos aislados. Era algo que se instalaba, que avanzaba en silencio. Y entonces llegaron los exámenes. Hospitales. Salas frías. Miradas médicas que evitaban decir demasiado antes de tiempo. Lorenzo acompañó cada paso. Se sentaba a su lado, tomaba su mano, intentaba mantener la calma, aunque por dentro una inquietud comenzaba a crecer como una sombra que no se podía contener. Había algo en el aire. Algo que no necesitaba palabras. Y finalmente, la verdad llegó. No como un susurro, sino como un golpe. Una enfermedad grave. Silenciosa, agresiva, implacable. En ese instante, todo se detuvo. El mundo de Lorenzo, tal como lo conocía, dejó de existir. El futuro que había imaginado, los días tranquilos, los planes simples, todo se desvaneció en un segundo. Solo quedó una cosa: el miedo. Pero incluso en medio de ese abismo, él eligió quedarse. Sostuvo las manos de Sara con firmeza, como si pudiera anclarla a la vida con la fuerza de su amor. La miró a los ojos, con una determinación que nacía del dolor más profundo, y le prometió algo que, en ese momento, era lo único que podía ofrecer. Que no se iría, que lucharía, que nada, ni nadie, los separaría. Y lo cumplió. Cada consulta médica se convirtió en una batalla silenciosa. Cada tratamiento, en una esperanza que se sostenía con esfuerzo. Las noches dejaron de ser descanso para convertirse en vigilias interminables, donde Lorenzo observaba cada respiración de Sara, como si temiera que en cualquier momento pudiera perderla. Hubo lágrimas. Muchas. Pero casi siempre escondidas. Porque frente a ella, él necesitaba ser fuerte. Necesitaba ser el refugio. El lugar donde el miedo no existiera. Pero había algo que le dolía más que todo lo demás. Algo que no podía entender. Sara no tenía miedo. O al menos, no de la forma en que él lo esperaba. Había en su mirada una serenidad desconcertante. Una calma que no parecía lógica frente a lo que estaba ocurriendo. No negaba la enfermedad, pero tampoco se aferraba desesperadamente a la vida como Lorenzo lo hacía. Era como si aceptara. Como si, en lo más profundo de su ser, ya supiera algo que él aún no podía comprender. A veces, mientras él hablaba de tratamientos, de posibilidades, de esperanza, ella lo escuchaba con ternura. No con resignación, sino con una especie de paz que no pertenecía a ese momento. Y eso lo desarmaba, porque Lorenzo necesitaba luchar. Pero Sara parecía prepararse. Y esa diferencia comenzó a abrir una herida invisible entre los dos. No una distancia de amor, sino de comprensión. Él quería retenerla. Ella parecía soltarse, suavemente. Una noche, el silencio de la habitación era más profundo que de costumbre. No había ruido, no había interrupciones, solo la respiración pausada de Sara y la presencia constante de Lorenzo a su lado. Ella giró ligeramente la cabeza y lo miró. No como siempre. Había algo distinto en sus ojos. Algo que mezclaba amor con una despedida que aún no se había dicho en voz alta. Tomó su mano. Sus dedos estaban fríos, pero su gesto era cálido, lleno de intención. Y entonces, con una voz suave, casi como un susurro que parecía venir de muy lejos, dijo: «Si un día tengo que irme, no pienses que es el final». Las palabras quedaron suspendidas en el aire. Lorenzo sintió como algo dentro de él se rompía. Negó de inmediato. No quería escuchar eso. No podía aceptar esa idea. No en su historia. No con ella. Para él, amar significaba permanecer. Significaba luchar hasta el último segundo. Significaba no rendirse, incluso cuando todo parecía perdido. Pero aquella frase se quedó con él. Como una semilla. Como una verdad incómoda que no podía arrancar. Y aunque intentó ignorarla, algo en su interior comenzó a inquietarse. Porque en la forma en que Sara lo dijo, no había miedo. Había certeza. Los días continuaron,
Pero ya nada era igual. El tiempo empezó a sentirse diferente. Más pesado. Más rápido, y al mismo tiempo más corto. Cada momento juntos adquirió un valor inmenso. Cada conversación, cada mirada, cada gesto, se volvió irrepetible. Lorenzo empezó a aferrarse a los detalles. La forma en que ella sonreía. La manera en que decía su nombre. El brillo de sus ojos en los momentos de calma. Como si, en el fondo, su alma supiera que estaba guardando recuerdos. Recuerdos para cuando ella ya no estuviera. Pero incluso así, él no dejaba de luchar. Se negaba a aceptar cualquier final que no fuera el que habían imaginado. Sin embargo, la enfermedad no se detuvo. Avanzó. Lenta, pero implacable. Los tratamientos comenzaron a perder efecto. Las fuerzas de Sara disminuían cada día un poco más. Su cuerpo se debilitaba, aunque su espíritu, curiosamente, parecía volverse más fuerte, más luminoso. Y eso era lo más desconcertante de todo. Porque mientras Lorenzo se quebraba por dentro, ella parecía encontrar una paz que no pertenecía a este mundo. Como si algo la estuviera esperando. Como si alguien la estuviera llamando. Y Lorenzo comenzó a sentirlo. No como una idea, sino como una presencia. Algo que no podía explicar, pero que estaba ahí. En el silencio. En las noches. En la forma en que Sara lo miraba. Como si aquella historia no fuera a terminar de la manera que él imaginaba. Pero aún así, el momento llegó. Ese momento que nadie quiere nombrar. Ese instante que el corazón intenta evitar, incluso cuando sabe que es inevitable. El día que Lorenzo más temía. El día en que tendría que enfrentar la posibilidad de perderla, no en sus pensamientos, sino en la realidad. Y aunque él aún no lo sabía, ese no sería el final de su historia. Sería apenas el comienzo de algo que desafiaría todo lo que creía entender sobre la vida, el amor y lo que existe después de la muerte. Y es aquí donde todo cambia. Porque lo que está a punto de ocurrir no solo va a romper su corazón, sino también abrirlo a una verdad que nunca imaginó. El cuarto estaba en silencio, pero no era un silencio común. Era un silencio que pesaba, que oprimía el pecho, que parecía llenar cada rincón con una ausencia que aún no se había concretado, pero que ya se sentía inevitable. La luz era tenue, casi tímida, como si incluso el día dudara en entrar en aquel momento tan delicado. El sonido constante de los aparatos marcaba el paso del tiempo, un tiempo que, para Lorenzo, ya no tenía sentido. Cada segundo era una eternidad. Cada respiración de Sara, una esperanza frágil. Lorenzo estaba allí, sentado a su lado, sosteniendo su mano con una fuerza que no venía de su cuerpo, sino de su alma. Como si al apretarla pudiera impedir que se fuera. Como si ese contacto fuera el último puente entre dos mundos que estaban a punto de separarse. Sus ojos no se apartaban de ella. No podía. Porque en el fondo, sabía que ese momento estaba llegando. Sabía que, por más que luchara, había algo que ya no estaba en sus manos. Y aún así, no soltaba. Nunca la había soltado. Y no iba a empezar ahora. La respiración de Sara era débil, suave, casi imperceptible. Su cuerpo, tan frágil, parecía descansar después de una batalla larga y silenciosa. Pero su rostro tenía algo distinto. Había paz. Una paz que no pertenecía a ese lugar. Una serenidad que no coincidía con la tristeza del momento. Como si, en medio de todo, ella estuviera viendo algo que Lorenzo no podía ver. Y entonces, ocurrió. Sara abrió los ojos. Fue un movimiento leve, casi imperceptible, pero para Lorenzo fue como si el mundo entero se detuviera. Sus miradas se encontraron. Y en ese instante, todo lo demás desapareció. No había hospital. No había enfermedad. No había miedo. Solo ellos. Como en el primer día. Como en cada momento en que sus almas parecían reconocerse más allá del tiempo. Sara lo miró, profundamente. No con tristeza. No con despedida. Sino con amor. Un amor inmenso, tranquilo, eterno. Y entonces, sonrió. No fue una sonrisa de dolor. No fue una sonrisa forzada. Fue una sonrisa ligera, suave, llena de una paz que Lorenzo jamás había visto. Una sonrisa que no pertenecía a alguien que se estaba despidiendo, sino a alguien que estaba cumpliendo una promesa. Sus labios se movieron lentamente.
Y con una voz tan suave que parecía venir desde otro lugar, dijo: «Voy a volver, te lo prometo». El tiempo se detuvo. Las palabras quedaron suspendidas en el aire, grabándose en lo más profundo del alma de Lorenzo. Y antes de que pudiera responder, antes de que pudiera entender completamente lo que estaba pasando, ella partió. Sin ruido, sin lucha, sin miedo. Como una luz que se apaga, pero que no desaparece. El mundo dejó de girar. Lorenzo no gritó. No lloró de inmediato. Simplemente se quedó ahí, inmóvil, sosteniendo una mano que, poco a poco, perdía el calor, intentando comprender un vacío que no podía ser llenado. El sonido de los aparatos cambió, pero para él ya no significaba nada, porque todo lo que importaba se había ido. O al menos, eso creía. Los días que siguieron fueron confusos. El tiempo dejó de tener forma. Las horas se mezclaban. Los recuerdos aparecían sin control. La casa, esa casa que antes estaba llena de vida, de risas suaves, de silencios compartidos, se convirtió en un lugar extraño. Vacío. Frío. Cada objeto parecía hablar de ella. Cada rincón guardaba un eco de su presencia. Y el silencio se volvió insoportable. Porque ya no era un silencio compartido. Era un silencio de ausencia. Un silencio que gritaba lo que ya no estaba. Lorenzo caminaba por las habitaciones como alguien que busca algo que sabe que no va a encontrar. Tocaba las cosas sin darse cuenta, se detenía en lugares donde habían estado juntos, como si esperara que, en cualquier momento, todo volviera a ser como antes. Pero no volvía. Nada volvía. Y poco a poco, algo dentro de él comenzó a apagarse. Ya no era el mismo. Su mirada cambió. Su voz perdió fuerza. Sus movimientos se volvieron mecánicos. Seguía respirando, pero no vivía. Seguía caminando, pero no avanzaba. Era como si una parte de su alma se hubiera ido con ella. Y lo más difícil, no era el dolor. Era el vacío. Ese espacio imposible de llenar, donde antes existía amor. Ese silencio interno, que ningún ruido podía romper. Las noches eran las peores. Porque en la oscuridad, los recuerdos se volvían más intensos. La imagen de Sara, sus palabras, su última sonrisa, todo regresaba con una fuerza que lo dejaba sin aire. Y una pregunta comenzó a repetirse, una y otra vez. ¿Por qué? ¿Por qué un amor tan puro tenía que terminar así? ¿Por qué encontrar algo tan verdadero, solo para perderlo? Pero en medio de todo ese dolor, algo extraño empezó a surgir. Al principio fue apenas una sensación. Difícil de explicar. Casi imperceptible. Una presencia. No algo que pudiera ver, ni tocar, pero sí sentir. Como si no estuviera completamente solo. Lorenzo intentó ignorarlo. Pensó que era su mente. Que era la necesidad de sentirla cerca. Que era el eco de su ausencia jugando con su corazón. Pero la sensación no desaparecía. Al contrario, se hacía más fuerte en ciertos momentos. Especialmente en el silencio. Especialmente en la noche. Había instantes en los que el aire parecía diferente. Más ligero. Más cálido. Como si algo invisible estuviera allí, acompañándolo. Y entonces, recordó. Aquellas palabras. Voy a volver, te lo prometo. Un escalofrío recorrió su cuerpo. Porque por primera vez, esa frase dejó de sonar como un consuelo. Y comenzó a sentirse como una verdad. Pero, ¿cómo? ¿Cómo alguien que ya no está, puede volver? ¿Cómo una promesa puede trascender algo tan definitivo como la muerte? Lorenzo no tenía respuestas. Solo tenía esa sensación, creciendo dentro de él. Esa certeza inexplicable, de que la historia no había terminado. De que algo aún estaba por suceder. Y es aquí, justo en este punto, donde todo comienza a cambiar. Porque lo que Lorenzo está a punto de experimentar, no encaja en la lógica, no pertenece a lo conocido, pero es real. Y va a desafiar todo lo que creemos sobre la vida y sobre la muerte. Si has llegado hasta aquí, es porque esta historia ya tocó algo dentro de ti. Y lo que viene ahora puede cambiar la forma en que ves el amor para siempre. Así que quédate, y si aún no lo has hecho, suscríbete al canal. Porque lo que está a punto de ocurrir no solo va a sorprenderte, va a hacerte sentir que algunas promesas realmente se cumplen. Los días pasaron
pero no como pasan normalmente. No hubo una transición suave entre el dolor y la aceptación, ni un momento claro en el que Lorenzo pudiera decir que estaba mejor. El tiempo avanzaba, sí, pero dentro de él, todo seguía detenido en aquel instante en el que la mano de Sara se había enfriado entre las suyas. La vida continuaba afuera. Las personas seguían caminando por las calles, los días amanecían, las noches caían, pero para Lorenzo, todo parecía ocurrir detrás de un vidrio invisible. Él estaba ahí, pero no pertenecía completamente a ese mundo. Y fue entonces cuando comenzaron los primeros signos. Al principio, fueron sueños. Pero no eran sueños comunes. No tenían esa sensación confusa, fragmentada, que desaparece al despertar. No eran imágenes sueltas ni recuerdos mezclados. Eran claros, intensos, casi reales. Sara aparecía en ellos. No enferma, no débil, sino como era antes. Serena, luminosa, en paz. Su presencia en esos sueños no traía angustia. No había desesperación, ni despedidas. Era como si el dolor no existiera en ese espacio. Como si, de alguna forma, ella estuviera libre. Y hablaba con él. No con palabras difíciles, ni con mensajes confusos. Hablaba con la misma suavidad de siempre, con esa calma que tanto la caracterizaba. Le decía que estaba bien, que no había sufrido, que la muerte no era el final. Al despertar, Lorenzo quedaba inmóvil por unos segundos, intentando entender lo que había vivido. Su corazón latía fuerte, no por miedo, sino por una mezcla de esperanza y confusión. Pero rápidamente, la razón aparecía. Es la saudade, pensaba. Es el dolor que no se ha ido. Y trataba de seguir. Pero los sueños regresaban. Una y otra vez. Siempre con la misma claridad. Siempre con la misma intensidad. No cambiaban. No se desvanecían. Era como si alguien estuviera repitiendo un mensaje, esperando ser escuchado. Y con cada noche, la sensación se hacía más fuerte. Ya no era solo consuelo. Era presencia. Lorenzo comenzó a prestar atención. A recordar cada palabra. Cada gesto. Cada mirada de Sara en esos encuentros nocturnos. Había algo en la forma en que ella lo miraba que no parecía venir de un recuerdo. Era actual. Vivo. Como si, de alguna manera, ese encuentro estuviera ocurriendo en otro plano. Y una pregunta comenzó a crecer dentro de él. ¿Y si no era solo un sueño? Intentó apartar esa idea. Porque aceptarla significaba abrir una puerta que no sabía si estaba listo para cruzar. Pero entonces, llegó la noche que lo cambiaría todo. No estaba dormido. No había cerrado los ojos. No había imágenes construidas por su mente. Estaba despierto. Sentado en la sala de su casa, rodeado por ese silencio que se había vuelto su única compañía. La luz era tenue, el aire inmóvil, y el tiempo parecía suspendido. Y de repente, lo sintió. No fue un ruido. No fue una imagen. Fue una sensación. El ambiente cambió. El aire se volvió diferente. Más ligero. Más cálido. Más vivo. Lorenzo se quedó inmóvil. Su corazón comenzó a latir con fuerza, pero no de miedo. Era algo más, algo profundo, que nacía desde el alma. Y entonces, ocurrió. Escuchó su voz. No en su mente. No como un recuerdo, sino afuera. Clara. Suave. Real. Y never left. No, no en otro idioma, sino en la esencia de lo que sintió. Yo nunca me fui. Las lágrimas brotaron de inmediato. Pero no eran lágrimas de desesperación. No eran lágrimas de pérdida. Eran lágrimas que nacían de algo que había estado dormido y que, en ese instante, despertaba con fuerza. Esperanza. Lorenzo no se movió. No habló. Solo sintió. Porque en ese momento, no había dudas. No había confusión. No había necesidad de entender. Solo había certeza. Sara estaba allí. No como antes, no con un cuerpo, no de una forma que pudiera tocar. Pero estaba presente, cerca, viva, de una manera diferente. Y en ese instante, todo cambió. El dolor no desapareció, pero dejó de ser vacío. Se transformó. Tomó otro significado. Porque Lorenzo comprendió algo que hasta entonces solo había escuchado, pero nunca sentido de verdad. El amor
no termina con la muerte. No se rompe. No desaparece. Se transforma. Se expande. Continúa. Y como enseña el Evangelio según el Espiritismo. Fuera de la caridad no hay salvación. Durante mucho tiempo, Lorenzo había pensado que esa frase hablaba solo de ayudar, de dar, de hacer el bien. Pero ahora, la entendía de otra forma. Comprendía que el amor verdadero es la mayor forma de caridad que existe. Porque amar es entregarse. Es permanecer, incluso cuando ya no hay presencia física. Es continuar, incluso cuando todo parece haber terminado. Y entonces, tomó una decisión. Una decisión que no nació del pensamiento, sino del alma. No podía seguir viviendo en el dolor. No podía quedarse atrapado en la ausencia. Si Sara seguía existiendo, si su amor no había terminado, entonces su vida también debía continuar. Pero no de cualquier manera. Tenía que transformarla. Convertir ese dolor en algo que tuviera sentido. Y así comenzó el cambio. Pequeño al principio. Casi imperceptible. Lorenzo empezó a salir más. A observar a las personas. A notar el dolor en otros rostros, ese mismo dolor que él conocía tan bien. Y comenzó a acercarse. A escuchar. A estar presente. No con grandes palabras, sino con la misma sencillez que siempre lo había definido. Pero ahora, con una sensibilidad aún más profunda. Acompañaba a quienes sufrían pérdidas. Escuchaba historias de dolor. Ofrecía silencio cuando las palabras no alcanzaban. Y algo comenzó a suceder. Cada vez que hacía el bien, cada vez que ayudaba, cada vez que ofrecía amor sin esperar nada a cambio. Sentía a Sara. No como una voz constante. No como una aparición. Sino como una presencia suave. Como una energía que lo envolvía. Como si, de alguna manera, ella estuviera allí, acompañándolo en cada acto. Y cuanto más se entregaba, más fuerte era esa sensación. Más clara. Más real. Lorenzo ya no tenía dudas. Había entendido. Lo que vivieron no pertenecía solo a esta vida. Era algo mayor. Algo que trascendía el tiempo, el espacio, incluso la muerte. Y esa certeza le dio una paz que jamás imaginó sentir después de perderla. Pero lo más increíble es que esta historia aún no ha terminado. Porque lo que Lorenzo está empezando a descubrir es solo una parte de algo mucho más grande. Y lo que está por ocurrir va a llevar ese amor a un nivel que pocos logran comprender. Así que quédate, porque lo que viene ahora no solo te va a emocionar, te va a hacer cuestionar todo lo que creías saber sobre la vida después de la muerte. El tiempo pasó, pero no de la forma en que Lorenzo había imaginado en aquellos días oscuros donde todo parecía haber terminado. No hubo un momento exacto en el que el dolor desapareciera, ni un instante mágico en el que la herida se cerrara por completo. Fue algo más profundo, más silencioso, más espiritual. La tristeza, que antes lo consumía, comenzó a transformarse. Ya no era un peso que lo hundía, sino una memoria que lo acompañaba. Ya no era un vacío insoportable, sino un espacio lleno de significado. Porque poco a poco, Lorenzo entendió que el dolor no había llegado para destruirlo, sino para despertarlo. Se transformó en paz. Una paz que no venía de olvidar, sino de comprender. De aceptar que lo que había vivido con Sara no podía ser borrado por la muerte. Que el amor que habían construido no estaba limitado al tiempo, ni al cuerpo, ni a la presencia física. Se transformó en propósito. Porque Lorenzo dejó de mirar hacia atrás con tristeza y comenzó a mirar hacia adelante con intención. Cada persona que encontraba, cada historia de dolor que escuchaba, cada alma herida que se cruzaba en su camino, se convertía en una oportunidad de entregar aquello que había aprendido. Y se transformó en amor. Pero no un amor como el de antes. No un amor de posesión, de necesidad o de miedo a perder. Sino un amor libre, expansivo, eterno. Un amor que ya no dependía de ver, ni de tocar, ni de tener cerca. Un amor que simplemente era. Lorenzo ya no preguntaba por qué. Esa pregunta había dejado de tener sentido. Ya no buscaba explicaciones humanas para algo que claramente pertenecía a algo mayor. Ya no necesitaba entender cada detalle, porque había aprendido a sentir. Y lo que sentía era suficiente. Agradecía. Agradecía por cada momento vivido. Por cada mirada compartida. Por cada silencio lleno de significado.
por cada aprendizaje que el dolor le había dejado. Porque comprendió algo que transforma a quien lo acepta de verdad. No todos tienen la oportunidad de amar de esa forma. No todos experimentan un vínculo que trasciende el tiempo. No todos viven un amor que continúa incluso después del último suspiro. Y él sí. Lorenzo había amado. Y había sido amado. Y eso lo cambió todo. Los años pasaron. Su vida siguió adelante, pero nunca volvió a ser la misma. No porque faltara algo, sino porque ahora había algo más. Más sensibilidad. Más comprensión. Más conexión con lo invisible. Y en medio de su rutina, de sus actos silenciosos de bondad, de su forma sencilla de ayudar a otros, Sara seguía presente. No como antes, pero sí de una manera aún más profunda. Había días en los que la sentía en el viento suave de la mañana, en la luz que entraba por la ventana, en ese silencio que ya no era vacío, sino compañía. Había momentos en los que, sin razón aparente, una paz lo envolvía por completo, y él sabía. Sabía que no estaba solo, porque cuando el amor es verdadero, no necesita formas para existir. Y así, sin darse cuenta, Lorenzo dejó de temer a la muerte. Ya no la veía como un final, sino como un regreso, como un reencuentro inevitable, como un paso más en un camino que no termina. Y un día, sin aviso, sin ruido, sin dolor, ese momento llegó. Era una tarde tranquila, como tantas otras. El sol entraba suavemente, iluminando el espacio con una luz cálida, casi dorada. Todo estaba en calma. No había prisa. No había angustia. Solo paz. Lorenzo sintió algo diferente en su interior. No fue miedo. No fue sorpresa. Fue una sensación conocida. Como si su alma reconociera ese instante, como si lo hubiera estado esperando durante mucho tiempo. Su corazón comenzó a desacelerarse. No de forma violenta, sino suave, natural, como una despedida tranquila, de este lado de la vida. Cerró los ojos. Y por primera vez, no hubo pensamientos. No hubo preguntas. No hubo resistencia. Solo silencio. Y luego, luz. Una luz que no lastimaba. Que no cegaba. Que no asustaba. Una luz que abrazaba. Que acogía. Que envolvía con una sensación de amor imposible de describir con palabras humanas. Y entonces, ocurrió. Abrió los ojos. Pero ya no estaba allí. No había paredes. No había tiempo. No había límites. Solo presencia. Y en medio de esa luz, ella estaba. Sara. De pie frente a él. Sonriendo. No como en el último momento en el hospital, sino como en aquellos días en que la vida parecía eterna. Su rostro lleno de luz, su mirada profunda, intacta. Esperándolo. Como había prometido. No hubo sorpresa. No hubo duda. Porque en ese instante, todo cobró sentido. Cada dolor. Cada lágrima. Cada noche de ausencia. Todo formaba parte de ese momento. De ese reencuentro. Lorenzo dio un paso. Y ella también. No hicieron falta palabras. Porque el amor, cuando es verdadero, no necesita ser explicado. Se encontraron. Y en ese instante, desapareció todo lo que alguna vez los separó. No había enfermedad. No había despedidas. No había miedo. Solo ellos. Como siempre debió ser. Como siempre fue, más allá de lo visible. Porque hay almas que no se pierden. No se olvidan. No se reemplazan. Solo se esperan. Atraviesan el tiempo. Cruzan la distancia. Superan la muerte. Y cuando llega el momento, se reconocen nuevamente. Como si nunca hubieran estado separadas. Y entonces, todo encaja. Todo se entiende. Todo se calma. Porque como enseña el espiritismo, el amor es el lazo eterno que une a los espíritus más allá de la vida. Y el amor de Lorenzo y Sara nunca se rompió. Nunca terminó. Nunca murió. Solo cambió de forma. Y hoy, después de haber escuchado esta historia, déjame preguntarte algo, desde lo más profundo. ¿Alguna vez has sentido un amor tan fuerte, que parecía imposible de explicar? ¿Alguna vez perdiste a alguien, pero en el fondo sentiste que no se había ido del todo? Si tu respuesta es sí, entonces entiendes. Porque esta historia no es solo sobre Lorenzo y Sara. Es sobre todos nosotros. Sobre los lazos invisibles que nos unen.
sobre las conexiones que no se rompen, sobre la certeza de que el amor verdadero no tiene final. Ahora quiero leerte. Escríbeme aquí en los comentarios. ¿Crees que el amor puede existir más allá de la muerte? Y también dime, ¿desde qué país y ciudad estás viendo esta historia? Quiero saber hasta dónde está llegando este mensaje. Y si esta historia tocó tu corazón, si en algún momento sentiste algo especial mientras la escuchabas, regálame un like. Y suscríbete al canal, porque cada historia que compartimos aquí puede ser la luz que alguien necesita en un momento oscuro. Y tal vez, hoy, esa persona sea alguien que tú amas. Recuerda esto, el amor verdadero nunca termina. Solo encuentra otra forma de continuar.